Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este evento sobre el poder de la tecnología y los sistemas de apoyo y cuidados como instrumentos para la educación inclusiva. Tenemos un panel excelente hoy que yo voy a presentar, pero primero algunos anuncios. Tenemos interpretación al inglés, al lenguaje de señas argentino, panameño y también el Sistema Internacional de Signos. Pueden optar cuál de ellos quieren ver el evento. Vamos a, pueden todos utilizar para saludarse el chat, pero si tienen preguntas, les pedimos que por favor utilicen la opción de preguntas y respuestas, el Q&A. El evento está siendo grabado y va a estar disponible a posteriori del evento. Entonces, sin más, quiero invitar a Mónica Rubio, asesora regional de UNICEF, con quien hemos organizado este evento para que dé también unas palabras de bienvenida y de enmarque para la conversación de hoy. Mónica. Muchas gracias, Ariel. Buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Como otras veces me toca enmarcar el tema de discusión y esta vez yo quisiera hacerlo desde una mirada amplia, ¿no? Desde la pregunta de cómo la tecnología es una herramienta para la inclusión de las personas con discapacidad y cómo pensar en tecnología es esencial para una reflexión de políticas o de sistemas de apoyo y cuidado inclusivos en la región, que hoy, como sabemos, es un día muy en la conversación de la agenda social. En los últimos años nosotros hemos visto avances extraordinarios tecnológicos, ¿no? Y uno de los campos donde estos avances tienen un impacto más significativo es justamente en el tema de los apoyos y en el cuidado de las personas con discapacidad. ¿Por qué esto es tan importante? Pues en primer lugar, es insoslayable, es casi obvio decir que la tecnología rompe barreras, ¿no? Imaginemos por un momento cómo una persona con discapacidad visual puede, por ejemplo, utilizar un lector de pantalla para acceder a la información de manera instantánea, o cómo una dificultad de movilidad utiliza una silla de ruedas eléctricas para moverse libremente, ¿no? Todas estas herramientas no solo mejoran la calidad de vida, sino que abren oportunidades, ¿no? Incluyen sea en educación, sea en empleo, sea en participación social. Tenemos la tecnología entonces que nos permite crear entornos que son más accesibles, más inclusivos, donde las personas se convierten en participantes activos en lugar de tener que enfrentarse en el día a día a las limitaciones que a menudo impone el entorno. En particular, cuando hablamos de inclusión educativa de las personas con discapacidad, ¿no? Son claras dos cosas, ¿no? Primero, que la tecnología es un aliado primordial, pero segundo, que el camino que nosotros tenemos pendiente como región es uno largo, es uno casi no iniciado y que trata de garantizar un acceso equitativo, tanto a dispositivos como a recursos educativos adaptados, ¿no? Garantizando que estas barreras, ¿no? Que son físicas, sensoriales, no excluyan a ningún estudiante del sistema educativo. Son necesarios, por tanto, enfoques integrales, ¿no? Que combinen la entrega de tecnología con el apoyo necesario para que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, puedan aprender y participar plenamente. En segundo lugar, y yo creo que también suena muy obvio, es que la tecnología fomenta la autonomía, no sobra decirlo, ¿no? Pensemos como herramientas como por ejemplo los asistentes de voz que permiten que las personas gestionen aspectos de su vida diaria de manera independiente. Es importante decir que la contracara de esta mayor autonomía es la reducción de la dependencia de cuidadores o cuidadoras. Y este es un punto muy crítico y que cambia el enfoque de cuidado, ¿no? La tecnología se convierte en un apoyo para la autonomía y convierte, por tanto, el cuidado en un proceso de apoyo al logro de autonomías, ¿no? Donde las personas son participantes activos, incluso en su propio autocuidado. Para los cuidadores, pues de más decirlo, la tecnología es un apoyo invaluable también, pues permite aliviar la carga y permite que el cuidador se concentre más en el acompañamiento emocional y en ofrecer un apoyo más centrado en las necesidades individuales antes que lidiar con estas barreras de entorno. En resumen, y para terminar, la tecnología no solo facilita la inclusión, el acceso y la participación, sino que transforma en este logro de las autonomías, ¿no? La naturaleza del cuidado.
No nos parece, nos ofrece la tecnología, por tanto, la posibilidad de crear futuros más inclusivos, ¿no? Donde la discapacidad no sea vista como limitación, sino más bien que todos tomemos el reto de innovar y adaptar nuestras sociedades a las necesidades de todos. Pues gracias nuevamente por estar aquí y los invito a participar activamente. Ariel, tuyo el piso. Bueno, muchas gracias, Mónica. Y ahora sí, invito a los panelistas a que prendan las cámaras, así todos los podemos ver, y los presento brevemente. Eh, en, Nos falta todavía que prenda la cámara. Ahí está, Julia, no la veía. Entonces, en el orden que van a hablar, en primer lugar, Julia Balmarrosa, que es la directora ejecutiva de Canales, Videolibro Enseñas, una ONG que trabaja con población sorda y en Argentina, que vamos a escuchar sobre su experiencia. En segundo lugar, vamos a tener a escuchar de Sofía García, que es la jefa de formación de innovación pedagógica de Ceibal en Uruguay, una organización pionera en el avance de tecnologías en América Latina y en el mundo. Nicola Amaral, que es líder de transformación de habilidades para América Latina y el Caribe en la plataforma de aprendizaje en línea Coursera, y Fernando Botello, que trabaja para UNICEF y es especialista en programas de tecnología asistida. Eh, Vamos entonces a comenzar y como para lanzar un poco la conversación, la primera pregunta común a, a Julia, a Sofía, a Nicole, eh, en base a la experiencia que ustedes tienen en sus respectivas organizaciones, ¿no? ¿Cómo creen que la tecnología amplía en efecto el acceso a la educación inclusiva? Quizás si nos dan un par de ejemplos, nos pueden explicar cómo cada uno de ustedes o cada una de las organizaciones que representan utilizan la tecnología de manera tal de lograr la inclusión de todas y todos en los programas educativos. Entonces, en primer lugar, Julia, bienvenida y este, te doy la palabra. Me voy a destacar. Yo no la veo a Julia. Ahí está. Juan, ¿me ves? Pregunta Julia. Los destaco a los dos. Estas son las cuestiones que tienen que ver con la comunidad sorda. Necesitamos poder vernos todos, somos una comunidad visual. Esperen un segundo que lo destaco también a Juan y Ahí está, ahí está Julia, ya aparece en pantalla. a Julia y ahora lo ponemos a Juan. Bien, bueno, gracias por la invitación antes que nada, para que podamos visibilizar de manera regional y concientizar un poco cómo es la situación de los avances tecnológicos en la comunidad sorda. Yo soy Julia, la directora de Canales, mi nombre en lengua de señas es este. Para las personas sordas nosotros tenemos un nombre en lengua de señas y este es el mío. Canales comienza a trabajar en el año 2003 y desde ese momento a la actualidad llevamos más de 20 años trabajando personas sordas y oyentes de manera conjunta
en la creación de distintos proyectos bilingües para infancias y jóvenes sordos, siempre contemplando y respetando su primera lengua y su cultura, ya que tienen derecho a acceder a información en su lengua como un derecho humano. Me gustaría primero poder contar un poco, porque a veces hablamos de educación inclusiva y es importante como entender, bueno, qué conceptos tenemos, ¿no? ¿Qué imagina cada uno por educación inclusiva? Para las personas sordas y para nosotros cuando hablamos de educación inclusiva, tenemos que entender primero qué es lo que nos lleva a esta situación en la que estamos. En Argentina, para contextualizar un poquito, por eso abrí el PowerPoint, hay distintos datos que tienen que ver con la situación de nuestro país, pero en general son cuestiones como más generales, a nivel mundial son muy similares. Desde la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, habla de que hay millones de personas sordas, y en Argentina también tenemos casi 1 millón de personas sordas, según el Censo Nacional. Pero en ese millón contamos con más o menos 100.000 jóvenes y niños sordos. Esta situación se repite a nivel mundial, que tiene que ver con que esta cantidad de personas sordas, el 95%, nacen en familias oyentes que normalmente las familias oyentes que no hablan lengua de señas y cuando se encuentran con que tienen un hijo sordo, lo que hacen es acudir a un profesional de la salud para que, bueno, lo informe al respecto. Y los profesionales de la salud muchas veces tienen como su mirada y su perspectiva que tiene que ver con este ámbito. Y entonces lo que hacen es recomendar que no se utilice y que no se aprenda la lengua de señas, ya que eso puede ser perjudicial para su futuro, porque no va a poder hablar de manera oral, y esto tiene que ver con la perspectiva médica imperante durante tantos y tantos años. Y entonces esto tiene una gran vinculación con la situación educativa de las personas sordas, ya que las escuelas durante mucho tiempo mantienen esta mirada médica y lo que buscan es que los niños tengan como un espacio de rehabilitación auditiva, sonora, que puedan aprender a hablar. Y las familias, por supuesto, desconocen que existe una comunidad sorda, que existe una lengua de señas. Entonces esto genera que las familias se alejen de este mundo de personas sordas por esta perspectiva médica y estos consejos desde la medicina. Entonces, cuando llegan a la escuela, los chicos sordos muchas veces no tienen una lengua desarrollada. No tienen un conocimiento acabado del mundo. Entonces, entre tanto como la escuela y el hogar, a veces no hay información al respecto, no se puede formar al respecto, bueno, genera como una instancia de privación lingüística para el niño. Y es importante contemplar que de los 0, desde el nacimiento a los 5 años, es un momento crítico para el desarrollo de todas las personas. Y lo que no se genere en ese momento puede traer daños de diferentes tipos. Los chicos sordos son personas que nunca han tenido una persona que le cuente un cuento, con comunicación en su hogar y poder de esta manera desarrollar su imaginación y demás. Todo eso se requiere, se puede fomentar con un espacio lingüístico accesible. Por eso nosotros hablamos siempre de una modalidad bilingüe. Y cuando hablamos de bilingüismo, hablamos de la primera lengua, la lengua de señas argentina en este caso, y la segunda el español. Y hablamos de interculturalidad, ya que hablamos de distintas culturas que están en juego y que pueden coexistir en cada sujeto. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta cuando hablamos de personas sordas. Entonces, en relación a la educación inclusiva, nosotros desde la comunidad sorda lo que entendemos como educación inclusiva no es que un chico sordo vaya a una escuela de nivel con todos compañeros oyentes, porque eso no es un entorno accesible, porque son lenguas distintas las que se habla, porque no cuenta con pares sordos para relacionarse. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de una escuela de sordos, de una escuela para personas sordas, y ese es el derecho que tenemos que respetar. Perdón, tenemos muy poco tiempo, así que corro. Pero bueno, brevemente, desde Canales entonces nosotros trabajamos para poder solucionar esta problemática, que no se da solamente en Argentina, sino en distintos países del mundo. Y en Canales entonces trabajamos, bueno, generando diferentes proyectos, buscando siempre trabajar con personas sordas, que puedan aportar su perspectiva desde su cultura, desde su lengua,
que puedan trabajar como referentes, personas que estén formadas, que sean líderes sordos de la comunidad y que participen activamente en las escuelas, brindando capacitaciones tanto a docentes como a personas sordas. Entonces, esto que mostramos acá en el PowerPoint es una de las ramas que tiene que ver con la promoción a la lectura. Como decía antes, a los chicos sordos generalmente no tienen comunicación en su casa, muchas veces no tienen comunicación en la escuela, entonces no pueden desarrollar el placer de leer, no se acercan a un libro. Y para nosotros desde Canales, bueno, en el año 2007 comenzamos a pensar en qué estrategias podíamos hacer y desarrollamos talleres para ir a las escuelas. Y ahí nos dimos cuenta que los chicos sordos tenían mucho para decir, mucho para imaginar y mucho para crear, pero desde su lengua. Si uno les cuenta un cuento en su lengua, en su primera lengua. Entonces, gracias a eso, a los chicos se les despierta el interés por generar más y más historias, por ver distintos cuentos, por ver distintos libros. Y viendo esta situación con los talleres que realizamos en las escuelas, es que dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todos los avances tecnológicos que tuvimos? Porque hace 20 años no eran los mismos. Y gracias a los distintos avances pudimos desarrollar la primera biblioteca virtual que tiene literatura para infancias sordas en su lengua, que es la lengua de señas. Y esto que vemos acá, bueno, tiene como distintas ramas la promoción a la lectura, que por un lado hablamos de cuento, por otro lado hablamos de narraciones y de lectura, que no me voy a explayar en eso. Pero sí es importante contar que nosotros trabajamos con los videolibros. No creo que tenga tiempo para mostrarlo, pero les cuento brevemente. Videolibros es una plataforma gratuita, se pueden descargar los videos, cosa de que si estamos en espacios rurales y quizás no hay internet, se puede descargar y luego lo pueden ver. Son cuentos en lengua de señas con voz en off, en español, para que en las casas los puedan disfrutar de manera conjunta con sus padres, con sus hermanos, con sus primos oyentes, y también en las escuelas puedan aprovechar estos materiales, ya sea como materiales de estudio, por ejemplo, para, aparte de disfrutar la literatura, poder verlo, volver a verlo una y otra vez y trabajar en prácticas del lenguaje, ya que muchas veces se ven los materiales en español, pero está bueno que también puedan hacer estas reflexiones lingüísticas en su propia lengua. Entonces son recursos que no solamente son para el disfrute, digamos, sino también materiales y recursos que se pueden utilizar en las escuelas. Lo más importante para nosotros es que siempre quienes estén a la cara sean personas sordas, porque muchas veces los chicos sordos piensan que son los únicos en el mundo y no ven adultos a su alrededor. Es fundamental que puedan ver adultos, ya sea jóvenes o adultos mayores, como referentes. Me gustaría mostrarles muy, muy, muy brevemente este videito para que entiendan un poco qué es de lo que hablo. Bueno. Perdón, me parece que no tenía sonido. En realidad tenía sonido el video original, pero bueno, el mundo sordo es así. No me había dado cuenta que lo estaba proyectando sin sonido. Esto lo que muestra es esta biblioteca que es en lengua de señas y tiene lengua de señas de diferentes países, de Nicaragua, de Paraguay y de Uruguay. Porque no sé si saben que las lenguas de señas no son universales, sino que cada país tiene su lengua de señas. Aún así, como los países de Latinoamérica que quizás hablan todos español, la lengua de señas en cada país es distinta. Por eso incluimos esto también respetando las diversidades culturales de cada país. Así que gracias y perdón por la corrida de tiempo. Muchísimas gracias, Julia. Muy, muy interesante. Sofía, la misma pregunta, ¿no? Inicial. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, y con algunos ejemplos, de qué es lo que están haciendo?
Muchas gracias, Ariel. Primero agradecer también la presentación de Julia, que resultó muy interesante. Voy a compartir pantalla para poder mostrar algunos ejemplos como tú bien decías más temprano, Ceibal es una política pública de Uruguay que hace 17 años que entrega un dispositivo, una computadora o una tablet a cada niño o niña de todo el sistema educativo, desde educación primaria a educación media. Esto quiere decir que nace Ceibal como una política pública para la inclusión en la educación, ya desde su concepción. Ahora bien, hace algunos años, ya 3 años, iniciamos un proyecto, en su momento al inicio con UNICEF también, y muy de la mano con la Administración Nacional de Educación Pública, que es este proyecto Valijas Viajeras, que pretende hacer llegar tecnologías de apoyo o asistivas a los niños y niñas que tengan barreras para el aprendizaje o para el uso de los propios dispositivos que Ceibal entrega. Es decir, Ceibal logró entregar un dispositivo a cada niño, pero no necesariamente todos los niños podían hacer un uso de ese dispositivo o podían aprovechar las potencialidades de las herramientas digitales en plenitud para sus procesos educativos. Este proyecto incluye 25 valijas viajeras que tienen tecnologías de apoyo o asistivas. La idea es vencer las barreras de acceso y de uso de los dispositivos de Ceibal. Estas tecnologías pueden ser de software o de hardware. Y estas valijas tienen una función concreta, que es que cada estudiante pueda probar estas tecnologías antes de que se las enviemos junto con su dispositivo. Es decir, si hay un docente, si hay una familia, si hay un estudiante que necesita una tecnología asistiva, puede solicitar a través de esta valija que está en su territorio, en su departamento, puede probar la tecnología asistiva y una vez que se defina que efectivamente esa tecnología es la que le va a ayudar a vencer las barreras, entonces Ceibal le provee esa tecnología junto con el dispositivo para que lo tenga como parte de sus herramientas para la educación en su vida cotidiana. ¿Qué son estas tecnologías? Son tecnologías diseñadas y destinadas para generar mayor autonomía e inclusión de las personas con discapacidad, distintos tipos de barrera que pueden ser del aprendizaje, de la comunicación, de la participación o el acceso a los dispositivos tecnológicos. Les decía hoy que tenemos las tecnologías que son de hardware, que quiere decir que son dispositivos externos que se conectan a la computadora o a la tablet, o de software, quiere decir que son configuraciones o aplicaciones que se pueden incluir dentro de las computadoras o las tablets. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y los dispositivos de apoyo que pueden servir para complementar estas acciones. Algunos ejemplos, que era lo que nos pedía inicialmente Ariel en su pregunta. Tecnologías de tipo software, las que tenemos incluidas dentro de nuestras valijas, son ajustes del centro de accesibilidad de Windows, el Seaboard y el NVDA, que es el lector de pantalla. Creo que mencionaban hoy también algo de esto anteriormente. Las tecnologías de tipo hardware, que pueden ser, como ven acá, un lector ocular, un teclado ampliado, distintos tipos de mouse, pulsadores o joysticks, y los dispositivos de apoyo, un brazo articulado, un soporte flexible, un atril, que son los que estas herramientas permiten de alguna manera a los estudiantes hacer un uso de los dispositivos que le brindamos desde Ceibal, sea la tablet o sea la computadora, y en algunos casos estas tecnologías asistivas han también permitido establecer comunicación para ciertos estudiantes que no estaban logrando comunicarse, y entonces son una herramienta no solo para acceder al dispositivo, sino para potenciar la comunicación y los procesos educativos de todos y todas las estudiantes. Les traía esto como ejemplo, con imágenes para que ustedes pudieran ver qué tipo de herramientas estamos poniendo a disposición. El año pasado se entregaron 800 dispositivos entre esto que llamamos tecnologías asistivas o computadoras o tablets que fueran acondicionadas especialmente para determinadas situaciones de discapacidad. Este año estamos trabajando también arduamente para poder seguir
alcanzando cada vez más niños y niñas de todo el territorio nacional. Ariel, creo que por aquí respondí la pregunta. Para la otra pregunta tengo Perfecto, otras de consideraciones. acuerdo. Gracias, muchas gracias. Y ahora, Nicole, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre la experiencia de ustedes en Coursera? Perfecto, gracias. Creo que mi video lo apagó el host. No sé si lo pueden prender. Ah, ya, start my video. Ahí va. Ahora sí. Gracias, Ariel, y gracias por los otros dos panelistas por sus intervenciones muy interesantes e informativas. Quería hablar hoy un poquito sobre, o sea, qué estamos haciendo en Coursera, cómo abarcamos, ¿no?, esta oportunidad de inclusión y accesibilidad desde el punto de vista de una plataforma en línea, de una plataforma de educación en línea. Voy también a compartir mi pantalla, si me dan un minuto. Perfecto. Creo que lo pueden ver. Súper. Bueno, nosotros en Coursera, ¿no?, somos una plataforma de educación en línea y realmente, o sea, ampliar el acceso a la educación forma parte de nuestros principios fundacionales en Coursera, y utilizar la tecnología para hacerlo es parte de nuestra ADN, ¿no?, como empresa. Nacimos como una organización que vio en el Internet, en el aprendizaje en línea, una forma de proporcionar un mayor acceso a las mejores mentes del mundo, a un conjunto mucho más amplio de personas en el mundo que las que podían acceder a estas buenísimas instituciones de aprendizaje en una experiencia de aula más tradicional. Entonces, como parte de ese compromiso, es también apalancarnos, ¿no?, en la tecnología para ampliar esa accesibilidad a personas con diferentes tipos de capacidad. Por ejemplo, Coursera se esfuerza para cumplir con normas o las pautas, ¿no?, de accesibilidad de los contenidos web y también de mobile, para poder servir a personas con discapacidades visuales, auditivas y también cognitivas. Como mencionó Sofía, nosotros también hemos incorporado varias herramientas en la plataforma, como el contraste de colores, tecnologías de asistencia como magnificadores de pantalla, como están viendo ahí en mi imagen, entre muchas otras herramientas que están disponibles para incluir a personas con diferentes tipos de capacidad. Algo que me gusta también resaltar es que no es solamente la tecnología como una solución aislada, sino cómo la tecnología también interactúa con el enfoque pedagógico que uno tiene, ¿no?, para la educación. Entonces, en nuestro caso, el enfoque pedagógico también puede apoyar a personas con diversas necesidades. Los cursos de Coursera se inspiran en un enfoque de lo que se llama Mastery Learning, y este enfoque permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo, ¿no? Mastery Learning se centra mucho más en alcanzar los objetivos de aprendizaje, en dominar la material, en vez de enfocarse en la velocidad, ¿no? Y da, en nuestro caso, chances ilimitados para lograr esos aprendizajes, plazos más flexibles y también varias oportunidades de retroalimentación. Y este modelo puede servir de apoyo para alumnos con diversas discapacidades físicas o también cognitivas. Y también aplicar este enfoque a través de un modelo en línea, un modelo asíncrono, nos facilita una serie de características y otros tipos de herramientas. Por ejemplo, un estudiante puede fácilmente guardar su progreso o una tarea como borrador si necesita más tiempo y volver a ella más tarde, ¿no? También puede repetir los exámenes. Puede volver a ver videos o descargar la material o transcripciones, ¿no?, subtítulos también, para leerlo sin conexión a Internet. Entonces, no es una solución, ¿no?, tecnológica aislado, ¿no?, sino que también interactúa con una pedagogía que apoya también en la accesibilidad. ¿No?
la tecnología va avanzando, va evolucionando todo el tiempo, entonces también va avanzando y evolucionando constantemente la forma en que podemos, ¿no?, satisfacer, cómo podemos alcanzar y ayudar a personas con diferentes necesidades de aprendizaje. Para seguir el ritmo de esta evolución es también necesario un esfuerzo transversal de todos los miembros del equipo con diferentes conocimientos, diferentes funciones en la empresa y no solamente un desafío, digamos, de un equipo de desarrolladores de producto. De hecho, nosotros tenemos lo que se llama el gremio interno de accesibilidad. Está formado por diferentes miembros de equipos interfuncionales que tienen en cuenta, ¿no?, la accesibilidad en el diseño de los productos y sistemas en Coursera. Por ejemplo, el equipo de enseñanza y aprendizaje provee asesoría para nuestros productores de contenido, los que producen los cursos que están alojados en Coursera, que son universidades y empresas, para que ellos tengan esa asesoría en cómo crear contenidos más accesibles, cómo crear sus cursos de manera más accesible. La inteligencia artificial también ha sido una innovación clave que vamos incorporando. Por ejemplo, existe la posibilidad en la plataforma de generar descripciones adicionales de lo que está pasando, por ejemplo, en un video, en algo muy visual. Para personas y generar estas descripciones, ¿no?, para personas con discapacidad visual. Y una barrera realmente ha sido generar ese texto descriptivo, ¿no? Pero ahora con la ayuda de inteligencia artificial, eso provee la posibilidad de generar este texto descriptivo de manera más automática y reduce un poco el esfuerzo requerido por parte de nuestros socios de contenido, ¿no?, para cumplir con esa norma también. Y finalmente les quería dejar con dos historias de alumnos en Coursera que realmente ilustran como esta combinación poderosa, ¿no?, de pedagogía, de tecnología, en hacer más accesible la educación que ofrecemos en una plataforma en línea. Primero, y estos en realidad son dos videos que tenemos que también se los puedo pasar si tienen interés. Pero a la izquierda tenemos el caso de Sanchit. Sanchit tiene autismo no verbal. Él realmente soñaba con sacar una licenciatura en un área STEM. Él y su familia viven en New Jersey. Ellos buscaban universidades que permitían un dispositivo de asistencia, ¿no?, como un iPad, pero también necesitaba un escriba, un ayudante que también le ayudara en clase. Y desafortunadamente muchas instituciones pedían que él fuera 100% independiente, pero sí podría utilizar el iPad o otro dispositivo, pero tenía que estar independiente. Entonces, este es un caso donde nos contactaron para ver si él pudiera hacer una licenciatura en ciencias de computación que gestionamos en Coursera para la Universidad de BITS Pilani. Es una universidad en la India muy reconocida. Nos pusimos en contacto y ellos pidieron que él completara un examen de calificación para demostrar que tenía los fundamentos necesarios y él pudo matricular, ¿no? Y la familia realmente resaltaron varios elementos, él y la familia, resaltaron varios elementos que facilitaron su éxito en el programa, ¿no? Por un lado, es una estructura híbrida en línea que permitía el uso de un ayudante o escriba, pero también que él fuera mucho más autónomo que en un espacio de aula tradicional. También un grado de flexibilidad en los plazos. Y también lo interesante es que tienen la licenciatura una estructura modular de las asignaturas, que en realidad fue un diseño pensado más para personas que trabajan y estudian a la vez, ¿no? Y que también necesitan flexibilidad y de una manera de trabajar de manera más asíncrona, más independiente, pero esto también le ayudó a Sanchit a poder completar su licenciatura. Y obviamente también aprovechó varias de esas herramientas de Web Accessibility que mencioné. El otro ejemplo, y sé que tengo poco tiempo, pero el otro ejemplo es Sean, que tiene una discapacidad visual desde la edad de 21. Es un caso interesante del uso de la IA generativa. Él quería cambiar de trabajo, quería trabajar en una área de inteligencia artificial
y empezar una nueva carrera profesional, empezó a tomar cursos en Coursera de prompt engineering. Y además de utilizar, ¿no?, las herramientas que tenemos en la plataforma de lectores de pantalla, etcétera, él también utiliza gafas inteligentes que le ayudan a describir el mundo a su alrededor. Esto permite a las personas ciegas o con baja visión también escanear documentos, hacer preguntas sobre esos documentos utilizando ChatGPT en OpenAI para la mayor comprensión de esos documentos. Y esas gafas no son producto de Coursera, pero es interesante ver cómo utilizar una nueva tecnología encima de otra, ¿no?, para avanzar, ¿no?, en la educación. Con eso creo que he dejado varios ejemplos de cómo nosotros estamos Eh, trabajando en este tema. Genial, genial. Muy interesante las tres presentaciones, los ejemplos, y muestran el potencial que tiene la incorporación de la tecnología para resolver problemas de inclusión. Quisiera que ahora ver un poco el otro lado de la moneda, las barreras, las dificultades de implementación y en particular pensando en cómo llevar a escala estos enfoques. Entonces, empezando con Julia, pensando, digamos, en los videolibros sumamente interesantes, pero ¿qué dificultades han enfrentado ustedes, especialmente como ONG, eh, que, que tienen limitaciones, supongo yo, de financiamiento, etcétera? ¿Qué dificultades han enfrentado como para realmente llevar los videolibros a la población que las necesita? ¿Y qué tipo de coordinación o colaboración con otros actores podría ayudarlos en esa tarea, Julia? Vuelvo a compartir entonces. No se veía. Ahí. Bueno, sí, las limitaciones que tenemos de canales son reales. Hay cuestiones positivas y negativas para destacar, como todos, ¿no? Siempre hay ventajas y desventajas, cosas que nos juegan a favor y otras que no. En realidad, bueno, desde la tecnología existe, nos rodea y está a nuestra disposición, así que nosotros tenemos que poder buscar la forma de aprovecharlas, ¿no? Ya están ahí. ¿Cómo las tomamos entonces para generar realmente un impacto positivo? Es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, no es que nosotros inventamos algo nuevo, no desarrollamos ningún sistema o algo específico, sino lo que hacemos es utilizar lo existente para generar espacios de accesibilidad para niños y niñas sordas. Mismo la publicación que ustedes armaron y que difundieron, bueno, lo dice, es clarísimo, ¿no? En todas partes existe la conectividad y hay distintos dispositivos que se pueden utilizar, y entonces lo importante es poder aprovechar las herramientas tecnológicas ya existentes. Por otro lado, así como lo dice la Convención sobre las personas con discapacidad, bueno, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Que es el lema que llevamos adelante. Y esto es a veces lo que más cuesta. Esta es una de las grandes barreras que tenemos. Es muy importante trabajar, en nuestro caso, junto a la comunidad sorda, con referentes sordos, que formen parte de verdad, no simplemente, bueno, convoco a una persona sorda para cumplir, sino trabajar realmente de manera conjunta, para que pueda aportar su mirada de la comunidad sorda, que pueda aportar su cultura, sus particularidades lingüísticas, su experiencia y todo lo que pueda llegar a enriquecer. Eso es fundamental poder tenerlo en cuenta.
también es importante tratar de conformar equipos de profesionales, dependiendo del proyecto, ya sean intérpretes, personas sordas que trabajen como asesoras. Y esto tiene un poco que ver con una de las preguntas que vi que aparecía en el chat, ¿no? Decían, bueno, ¿cómo llegar a la universidad? Preguntó alguien. Y sí, tal cual, es un problema, porque si de la educación base, digamos, de la educación inicial y primaria, no tenemos las herramientas con las que necesitamos o los chicos tienen privación lingüística, bueno, lo que nos pasa es que el 80% de las personas sordas en nuestro país terminan la primaria sin saber leer y escribir de manera efectiva. Y entonces luego, ¿cómo hacen para continuar sus estudios? Nosotros lo que buscamos es que las personas sordas estén formadas, que estén empoderadas, que puedan trabajar en todos estos proyectos justamente para poder mejorar de base. Cada vez, por suerte, contamos con más espacios accesibles para estudiar, no agregando su lengua, sino en su lengua. En el proyecto de videolibros, que es el que principalmente venimos a contar, bueno, se necesita un equipo muy grande de trabajo y eso realmente genera un gasto, digamos, porque son varias personas las que formamos parte. Y cada una tiene su disciplina, su área de expertise, entonces son materiales que hay que filmarlos, entonces no es simplemente pararse y grabar, sino poder formar un equipo de edición y un equipo de grabación que tenga claro cómo editar un material en el que aparecen personas sordas, que no se puede cortar en cualquier momento porque podés cortar una seña, con lo cual cortas el mensaje. Entonces tiene que ser un equipo formado en esto. Gracias al trabajo en equipo, ya sea con el ámbito privado, con diferentes empresas o con organismos del Estado, es fundamental poder contar con todos estos actores para, bueno, realmente generar un impacto, pero la articulación en nuestro caso es fundamental entre todos estos actores que mencionaba y no que cada uno trabaje de manera aislada. Y también lo fundamental es tomar conciencia de cómo utilizar esta plataforma. Por lo que mencionaba antes, si hay distintos espacios, ya sea rurales o urbanos, si la vamos a utilizar dentro de los hogares, con cómo es el contexto familiar. Los videolibros tienen audio en español, entonces las familias también los pueden disfrutar junto a sus hijos. Pueden generar un espacio de intercambio luego de disfrutar de la lectura. También las escuelas pueden aprovecharlos. Lo importante es poder utilizarlos y aprovecharlos en diferentes contextos. Y también es fundamental pensar como, bueno, nuestra forma de trabajo tiene una sistematización de cómo se lleva adelante. Hay que pensar qué vamos a hacer, si es una traducción o es una adaptación. Los videolibros no solamente una traducción, sino que también hay cuestiones que tienen que ver con adaptaciones culturales. Como para dar un ejemplo, si en un cuento uno está leyendo y un nene está hablando con su madre, bueno, nosotros ahí lo que utilizamos son las herramientas lingüísticas que tenemos, como por ejemplo la disposición corporal. Si yo hablo con un nene, miro hacia abajo. Si habla el nene, mira hacia arriba porque está mirando a un adulto. Y estas son características a tener en cuenta y son fundamentales para desarrollar el material. Entonces hemos trabajado en este protocolo, sistematizándolo, que ya les he contado, que también lo hemos trabajado con diferentes países como Paraguay, Uruguay y Nicaragua. Y también trabajamos con Kenia, realizando esta capacitación para que luego en cada país puedan de forma independiente generar sus propios videolibros y sus videos con narraciones o con lecturas en lengua de señas. Entonces, gracias a todo esto es que, bueno, nosotros tenemos en este momento casi 90 videolibros en la plataforma con 4 lenguas de señas diferentes. Y que quizás se ve como, bueno, es un buen número, pero en realidad es muy poco si lo pensamos, ¿no? ¿Cuántos libros impresos hay en el mundo? ¿Cuántos libros necesita una infancia para poder leer, para poder bañarse de la literatura? Bueno, nosotros podemos ver nuestros números y el impacto que genera y está bueno, pero sabemos que es poco. Necesitamos poder generar mucho más y para eso necesitamos de aportes del sector privado, del sector estatal y que apuesten a este proyecto y que apuesten al futuro de los niños y niñas sordas para que puedan desarrollarse. También desde Canales, acá. Hace unos años, desde Canales, realizamos un protocolo junto a UNICEF
justamente con este protocolo lo que se detalla es cómo realizar un proyecto accesible en lengua de señas. Entonces lo que hicimos fue trabajar con distintos países de Latinoamérica, porque lo importante es comprender que no es que, bueno, cada uno que lleve adelante un proyecto piense cómo hacerlo y lo decida. Por ejemplo, una de las indicaciones que está ahí remarcada es no simplificar el contenido. Si trabajamos con contenidos educativos, no es que, bueno, entonces vamos a bajar el nivel, la calidad y lo achicamos para las personas sordas. Esto no tiene que ser así, tenemos que poder trabajarlo en su lengua. Y si tienen acceso a su lengua, pueden desarrollarse como cualquier otra persona y no necesitamos simplificar nada. Y todas las cosas lo hemos logrado gracias a estas empresas que figuran acá, de ambos sectores, el estatal y el privado, y hemos podido desarrollar todos los videolibros. Y bueno, y también distintas capacitaciones como para poder formarnos como mediadores de lectura a las personas sordas, para poder estar nosotros a cargo, digamos, de estas situaciones y poder mediar entre el libro y las infancias sordas. Y ese rol es súper importante. No es una cuestión simplemente improvisada, sino que uno tiene que tener las estrategias necesarias para poder acercar a los niños a la literatura. Y esperamos que cada país pueda replicar estas cosas, que se pueda difundir. Nosotros estamos a disposición para brindar las capacitaciones que sean necesarias. Lo importante es que una vez que tenemos el conocimiento, podemos seguir avanzando. Así que, bueno, eso, gracias. Muchísimas gracias, Julia. Y sé que ese ofrecimiento que hiciste al final va a ser muy bien recibido por mucha gente. Sofía, eh, Ceibal es un ente estatal, así que es el otro lado de la moneda de Canales y las dificultades que enfrentan. Pero ¿cuáles son las dificultades que ustedes han enfrentado? Y especialmente creo que el tema que planteó Julia del vínculo con las propias comunidades que tienen necesidades específicas de aprendizaje que ustedes buscan responder. ¿Por qué no nos contás un poco la experiencia desde un ente estatal como Ceibal? Bueno, muchas gracias, Ariel, sí, por estas preguntas. Sin duda, quizás no son las mismas dificultades que plantea Julia, las que tenemos en nuestra organización, pero sí que sí que están relacionadas. Y creo que la primera que quisiera mencionar es el, el equilibrio entre poder tener un alcance masivo y a la vez poder hacer tener una mirada personalizada de las situaciones de discapacidad. No todos los estudiantes que tienen barreras requieren de las mismas tecnologías asistivas, entonces tiene que ser una mirada más personalizada y eso, cómo coexiste eso con realmente poder llegar a más y más estudiantes cada vez. Eso es algo que nos hemos planteado como una dificultad y en este sentido cambiar también de alguna manera la mirada desde la persona que solicita, persona, familia o docente que solicita la tecnología asistiva. Esa es una forma, es la que estamos trabajando hoy. Quien nos la solicita tiene una valoración y se le entrega una tecnología, así encontramos que efectivamente puede ser un apoyo, pero estamos trabajando para cambiar esa mirada y poder ir proactivamente hacia los centros educativos en los que haya niños y niñas que puedan estar enfrentando barreras para poder ofrecer y no esperar a que nos vengan a buscar. Este trabajo, se imaginarán que no es para nada fácil y este año hemos estado trabajando con UNICEF también en dos proyectos que van en esta línea. El primero es lograr generar un proxy que nos pueda, a partir de diversas bases de datos nacionales, nos pueda indicar dónde están los niños y niñas que se pueden beneficiar de estas tecnologías asistivas. Estamos en este momento haciendo la prueba, la validación en campo de esta herramienta.
esperamos poder hacer los ajustes que vengan del trabajo de validación para a partir del año que viene tenerla disponible y tener estas dos vías de entrada. Es decir, la persona, la familia, el centro educativo que quiera hacer la solicitud puede hacerla, pero a la vez Ceibal proactivamente, en conjunto y trabajando siempre mancomunadamente con la Administración Nacional de Educación Pública, pueda llegar a los centros educativos, llegar a esos niños y niñas sin necesidad de estar esperando que nos vengan a buscar o que vengan a solicitar esta tecnología asistiva. Esa es la primera línea. En este mismo sentido, también estamos trabajando en un nuevo formulario de valoración, porque como les decía hoy, no todas las situaciones de discapacidad necesitan o se pueden beneficiar de las mismas tecnologías asistivas y por lo tanto tenemos un proceso de valoración persona a persona. Estamos trabajando en un nuevo formulario que pueda ser aplicado en una primera instancia, no solo por las personas especialistas, sino también por otros referentes que vamos formando en territorio, ¿sí? Porque también poder alcanzar a todo el territorio nacional implica un esfuerzo muy grande y necesitamos de muchas personas. Entonces tenemos referentes de la Administración Nacional de Educación Pública que las vamos formando y pueden hacer una primera valoración que acerque a facilitar, que facilite de alguna manera el proceso de entrega de estas rampas. Otro de los elementos clave en este proceso es la formación de los docentes. Es decir, incorporar las tecnologías en el aula, haya o no haya situaciones de discapacidad, haya o no haya barreras, por sí sola la tecnología en el aula no mejora los procesos de aprendizaje, no convierte la educación en educación inclusiva. Entonces, es clave en este punto la formación docente. En Uruguay hay muchos esfuerzos en ese sentido, desde Ceibal tratamos de aportar desde nuestro lugar también para una educación inclusiva con tecnologías. Tenemos postítulos, tenemos cursos más cortos, tenemos webinar, etcétera, porque entendemos que la formación docente es un pilar fundamental. Si el docente tiene en su aula un montón de dispositivos a disposición, pero no sabe qué hacer con ellos o no sabe cómo usarlos para realmente dar un salto y no hacer lo mismo que hacía sin tecnología, sino hacer nuevas cosas que potencien los aprendizajes de los estudiantes, si el docente no tiene esas herramientas, entonces no tiene sentido este despliegue tecnológico. Entonces, estas dos patas son absolutamente fundamentales y entendemos que es en la formación docente donde está la clave para realmente ir hacia una educación inclusiva. Muchísimas gracias y vamos a volver a este punto de la formación. Estoy viendo en el chat que hubo comentarios al respecto. Nicole, ustedes de Coursera tienen que interactuar no solo con los estudiantes, sino con las instituciones, con los profesores, es decir, hay una clientela diversa en ese sentido, ¿no? ¿Qué demandas están enfrentando en términos de necesidades para el aprendizaje y un poco qué desafíos encuentran ustedes en responder esas demandas? Ujú. Sí, es cierto, trabajamos con muchos diferentes públicos. Mira, generalmente nuestro enfoque es como más a nivel de plataforma, ¿no? Como somos una plataforma en línea. Entonces es este desafío de continuar evolucionando tanto el producto como el contenido, los cursos, ¿no? Hacia estos estándares de accesibilidad internacionales. Y como mencioné, ¿no? Continuamente estar examinando cómo esas consideraciones forman parte del proceso de diseño, mantenimiento, etcétera. Que es, como mencioné anteriormente, es un reto importante. Un ejemplo es, ahora no, estamos experimentando mucho con los chatbots como de Generative AI para apoyar, ¿no? En la comprensión como un mentor, en diálogos socráticos, etcétera, en la plataforma para ayudar con el aprendizaje, que es excelente, pero por ejemplo estamos pensando cómo ampliamos eso a no solamente interacción escrita, ¿no? Sino también audio, ¿no? Y eso
puede expandir el acceso, pero también viene con muchos riesgos. Entonces, encontrar ese balance, ¿no? Encontrar continuamente estar examinando cómo la tecnología tanto ayuda como puede ser un problema, creo que es como parte de nuestro reto más mayor. Sin embargo, es verdad que a veces tenemos pedidos, demandas, preguntas puntuales. El ejemplo de Sanchi que mencioné en parte de mi presentación es un ejemplo de algo más puntual que recibimos, de ver cómo podemos apoyar o acomodar a un estudiante con necesidades muy específicas. Nosotros tenemos, digamos, para estudiantes, ¿no? En la plataforma un correo específico para lo que llamamos Accessibility Support, para preguntas, casos específicos como ese que nosotros tratamos de responder en la medida en que podamos, ¿no? También internamente tenemos profesionales en el equipo que están certificados por el International Association of Accessibility Professionals que también apoyan y asesoran, ¿no? en estos casos. En términos, ¿no? de la región y mi interacción, ¿no? con diferentes actores y instituciones, también las demandas han sido así más puntuales, caso por caso. Muchas veces es más de entender qué tipo de herramienta tenemos, cómo podemos acomodar, más que un reto de tener o no tenerlo, ¿no? Es más como una comprensión, entender qué es lo que ofrecemos y cómo se puede utilizar eso para estudiantes específicos dentro, por ejemplo, de una universidad. Tenemos una universidad que trabaja con nosotros en Colombia, que sí tiene estudiantes con discapacidad visual, que también utilizan Coursera a través de utilizar y apalancarse en algunas de las herramientas que tenemos. Entonces, creo que son esos dos niveles, es a escala, ¿no? Cómo continuar evolucionando nuestro producto, pero también pensando en la accesibilidad como parte de ese diseño y también el desafío de casos más puntuales que también tratamos de responder en la medida que podamos. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero invitar a Fernando a que nos dé una perspectiva regional, comentarios de lo que escuchó. UNICEF fue mencionado, creo yo, varias veces a lo largo de las presentaciones, así que tu perspectiva sobre este tema es especialmente valiosa. Adelante, Fernando. Gracias, Ariel. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me parece que muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido a pasar por tantos años trabajando en el área de la inclusión, lo han mencionado nuestros colegas. Yo creo que la esencia de la tecnología bien desarrollada, bien adaptada, adoptada también al contexto, no es el enfoque en la tecnología, pero sí el enfoque en el ser humano, el enfoque en el niño o la niña con discapacidad o hasta sin discapacidad, ¿no? Porque lo que hemos observado, y es la misma experiencia que comparto con muchos de ustedes, es que si tenemos una situación donde dejamos que la tecnología se desarrolle sin una orientación humana, sin el enfoque en el individuo, en la sociedad, en la comunidad, mucho cambio ocurrirá. Seguirá avanzando la tecnología, pero no necesariamente estará mejorando. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una situación donde un carruaje tirada a caballos es totalmente inaccesible para alguien que utilice una silla de rueda, cambiar eso por un bus que es totalmente inaccesible para alguien que utiliza una silla de rueda, representa un avance tecnológico, pero no un avance en el sentido de la inclusión. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos mantener siempre lo que llamamos en UNICEF, en inglés, yo creo que la traducción sería el enfoque centrado en el niño y en la niña. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de pensar no solamente en la necesidad de este niño en esa situación específica,
pero en el contexto como un todo. O sea, mirar la tecnología o mirar el contexto de los niños de una forma como un ecosistema. Entonces, claro, necesitará de un equipo para acceder a un libro, al texto de un libro, o tal vez para entrar en la sala de aula, o para poder ir al baño, o para poder entrar en la escuela, pero también necesitará llegar a la escuela. También necesitará un sistema de transporte público, o tal vez una acera que tiene una rampa en la entrada de la escuela. Necesitará tal vez capacitación en todos aquellos con quienes interactúa. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos de cambio social y de comportamiento. En inglés lo llaman de SPC. Se trata de que no importa si tenemos todo el equipo tecnológico para incluir al niño y a la niña en la escuela, pero están ahí sufriendo bullying, están ahí con profesores que no fueron capacitados, toda esa tecnología se pierde. Si al utilizar anteojos o utilizar un prostético o utilizar una silla de rueda también sufren de bullying, ese niño, esa niña dejará de utilizar esos equipos, dejará de ir a la escuela. Entonces, yo creo que lo que nos recuerda la tecnología siempre, cuando vemos que no está funcionando, no está proporcionando la oportunidad que debiera, es que hay que mirarlo a todo como un contexto. Toda tecnología, ya sea digital o tecnologías un poco más primitivas, no solamente abre puertas y oportunidades, pero también puede cerrarlas si no está diseñada desde su base pensando en la inclusión. Y eso ha ocurrido muchísimas veces cuando hemos cambiado de computadores mainframe para computadores microcomputadores en los años 80, cuando cambiamos el enfoque principal de microcomputadores a la Internet, la web, cuando salimos de red de web a 2.0, cuando fuimos de web para apps en celulares, todos estos cambios inicialmente representaron barreras nuevas que hubieron de ser adaptadas y a medida que nos adaptamos fueron lanzados nuevos equipos. Yo soy ciego, entonces yo entiendo bien cómo son esas transiciones y por qué tenemos que pasar siempre por esas transiciones donde pasamos años esperando a que el diseño sea adaptado para nosotros. No debiera de ser así. Podemos y estamos tratando hoy de interactuar y enseñar y apoyar a empresas de inteligencia artificial para que ellos no cometan las mismas equivocaciones que cometieron las grandes empresas con tecnologías anteriores. Y no se trata de culparles a ellos tampoco, se trata de que pensar de que las perspectivas de toda nuestra comunidad, incluyendo aquellos que tienen discapacidades, tienen que ser parte de todos los procesos de nuestras sociedades, no solamente el desarrollo tecnológico, pero el diseño de espacios físicos, el pensar en servicios, cómo debieran de funcionar, si no, es imposible que ellos, y cuando digo ellos me refiero a cualquier especialista, logre llevar en consideración las necesidades de este grupo tan diverso que somos nosotros, las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que más allá de recomendar una tecnología específica, a mí me gustaría recomendar un proceso de diálogo, un proceso de apoyo mutuo, y un proceso de constante experimentación, porque si se abren nuevas oportunidades y si logramos conversar y diseñar de forma intencional, lograremos no cerrar oportunidades al mismo tiempo que abrimos nuevas oportunidades. Y yo creo que de eso se trata, un cambio de comportamiento, un énfasis en valores y un enfoque en los niños y niñas. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias, Fernando, y creo que es un punto, un comentario muy valioso el que has hecho de la necesidad de que las respuestas específicas que se beneficien de la tecnología
sean parte de una estrategia, un enfoque comprensivo, más amplio de inclusión, y no intervenciones puntuales que resuelvan, necesarias pero no suficientes para resolver los problemas de inclusión. Tenemos algunos minutos para seguir la conversación y hay un par de cosas que vi en el chat y en las preguntas que me llamaron la atención, que se las pongo en la mesa a los cuatro. Hay una pregunta sobre qué pasa en zonas, por ejemplo, zonas rurales donde no hay acceso a Internet o hay bajo acceso a Internet, y dicho sea, no son solamente zonas rurales, hay muchas otras también no rurales. Entonces, ¿qué opciones o cómo ustedes, desde sus experiencias, han tratado con las dificultades asociadas a la falta de acceso a Internet? Y la segunda es más una invitación a pensar, porque fue muy fuerte ver, creo que fue cuando Julia empezó a presentar su experiencia, que empezaron a llegar mensajes: queremos eso en Guatemala, queremos en El Salvador, queremos aquí, allí. Entonces, cómo también invitar a los cuatro a pensar un poco cómo generar mecanismos de transferencia y de apoyo mutuo entre países que permitan que la innovación que ocurre en un lugar sea de más fácil acceso en otro lugar. Sé que es una pregunta abierta, pero me gustaría escuchar un poco qué piensan ustedes sobre esa manera de integrar a la región en estos temas. Entonces, esas dos cosas, que no sé si hacemos en el mismo orden, quizás Julia primero, Sofía, Nicole, Fernando. Julia. Bueno, a ver, hay como muchas preguntas. Espera que la veo. Bueno, si me olvido alguna de las preguntas, me lo recuerdan, puede ser que suceda. En relación a los espacios rurales o los espacios que están como más alejados y demás, bueno, nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de descargarlo y que se puedan ver de manera offline. Entonces, se pueden descargar en algún lugar y luego llevarse los materiales para trabajar. Sabemos que a veces lo que sucede con estos espacios es que los chicos sordos están muy aislados. Cuando sucede esto, lo que nosotros tratamos es también de poder vincularlos con adultos sordos, con referentes sordos, que de alguna manera puedan estar en contacto con otras personas sordas y que no se sientan solos y los únicos. Entonces, gracias a la tecnología hay muchas formas de llegar a lugares como recónditos o lugares que están muy aislados. No sé, ojalá que haya dispositivos en las distintas escuelas que cuenten con computadoras o con iPad, y si llegara a haber internet, bueno, sería ideal. Sabemos que es complejo, por eso lo que ofrecemos es que se puedan descargar los videolibros y verlos sin conexión. En relación a la segunda pregunta sobre con las capacitaciones o el intercambio entre países, bueno, lo hemos podido realizar, pero mucho de esto lo hemos logrado gracias al apoyo de UNICEF. Para nosotros es fundamental contar con su apoyo y con su confianza para poder realizar estas capacitaciones en distintos países y que la información así pueda generarse, bueno, cada vez replicarse cada vez más. Es una oportunidad también la tecnología como para poder dar capacitaciones a distancia, poder contactarnos, y es importante que cada uno pueda contactarse ya sea con el gobierno de su país o bueno, con las distintas escuelas, ver qué es lo que pueden hacer, pero bueno, sabemos que muchas veces los estados pueden dar formaciones para los docentes, para las comunidades, y es fundamental como poder reclamar esta formación que se requiere. Muchas gracias. Seguimos en el mismo orden, Sofía, las dos preguntas.
Bueno, comentaba en realidad recién en una de las preguntas del chat que en el caso de Ceibal tenemos un área de internacionalización que ya tiene bastantes años de experiencia en trabajar con otros países para de alguna manera contar nuestra experiencia, poder asesorar de lo que hemos aprendido en términos generales, no solamente en términos de inclusión de personas con discapacidad, pero sí entonces existe esa posibilidad, si hay alguna institución de algún país que tenga ese interés, se canaliza a través de lo que se llama la Fundación Ceibal, y entonces allí se inicia un proceso de apoyo, de acompañamiento, de asesoramiento para la inclusión de las tecnologías en la educación, para la generación de tecnologías para una educación más inclusiva, etcétera. Y me Sí, gustaría, dale, dale. perdón Ariel, que quizás no tengo mucho más para aportar en la pregunta de lo rural, pero sí había una pregunta en el espacio de preguntas y respuestas que me parece muy interesante traerla, aunque sea para dejarla planteada, que tenía que ver, planteaba allí la tensión entre esta cuestión de la personalización y el diseño universal para el aprendizaje. Y sin duda que hay una tensión allí, y es decir, una educación verdaderamente inclusiva debería poder generar miradas universales, propuestas que no tengan que ser específicas para uno y para otro. Eso estamos de acuerdo que podemos tender hacia allí, pero también tenemos que recordar que hay herramientas que permiten que a las personas individuales con sus situaciones de vida les pueden dar más autonomía y les pueden potenciar sus propios procesos de aprendizaje. O sea que son dos cosas que conviven y que si bien están en tensión, entiendo que deben existir ambas para que podamos lograr efectivamente una educación más inclusiva. Muchas gracias y buen punto. Nicole, Gracias, Ariel. Bueno, en cuanto a la pregunta sobre áreas rurales, nosotros también, como igual que mencionó Julia, tenemos esa capacidad de descargar la mayoría de los materiales que están en Coursera para que las personas que quizás no tengan acceso constante, ¿no? a Internet pueden también completar el aprendizaje y hay un proceso de sincronizar con la plataforma en línea cuando tengan ya acceso a Internet. Eso es uno de los mecanismos que tenemos para apoyar y llegar a áreas rurales. En términos de mecanismos de apoyo mutuo entre países, yo creo que es en parte continuar teniendo espacios como ¿no? Estos para tener estas conversaciones, compartir experiencias, poder aprender uno del otro para poder, ¿no? también llevar eso a nuestros propios países o en mi caso, ¿no? a las empresas que trabajan con muchos países y muchas diferentes instituciones en esos países. Yo sé que yo he aprendido mucho hoy en escuchar a los diferentes panelistas aquí y es algo que aprendizajes que voy a llevar también a nuestros equipos en Coursera. muchísimas gracias. Fernando, Sí, a mí me pareció muy interesante lo que se ha compartido. Yo creo que sí hay muchísimas opciones para regiones rurales. Tenemos mucha experiencia en UNICEF en trabajos en situaciones de emergencia, en situaciones humanitarias, y ahí sí se encuentra desafíos que en algunos casos son semejantes a aquellos que están aislados por motivos meramente geográficos, ¿no? Entonces, sí, el download para la utilización offline y también eh, la posibilidad de que hay también sistemas de transmisión por radio de bajo costo, o sea, hay que recordar siempre de que lo importante es una tecnología que se encaje bien en el contexto donde estamos trabajando. No es necesario que esta tecnología tenga que ser digital o que tenga que ser basada en objetos de papel o lo que sea cual sea el nivel de complejidad de la tecnología, tiene que adecuarse al contexto y no apenas copiar ciegamente
algo que se está haciendo en ambientes de muchos recursos, ¿no? A mí también me encantó la pregunta sobre esto del diseño universal y soluciones específicas. Yo creo que es muy importante que nunca dejemos que nuestras filosofías, ideologías y, digamos, creaciones intelectuales dicten lo que hacemos. Yo creo que nos inspiran, yo creo que nos pueden orientar en la ausencia de más información, pero lo que más de todo debe ser nuestra orientación es el niño y la niña y sus necesidades específicas. Entonces, si algo que en teoría debiera de funcionar no funciona, utilicemos aquello que funcione y listo. O sea, yo sé que es mucho más complejo de lo que yo estoy describiendo, pero tal vez no sea tan más complejo. Yo creo que lo importante es que simplifiquemos. El gran potencial del diseño universal es bajar el coste y el costo de la producción de materiales. Y si esa producción en gran escala con en diseño universal, si logra ese objetivo y hace algo más efectivo, perfecto. Y si no, volvamos a formatos y soluciones dedicadas a aquel tipo de discapacidad o aquella situación. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro. No voy a intentar hacer un resumen de todo lo dicho. Eh, por suerte está grabada la sesión y todo el mundo puede volver a escucharla, pero sí yo me voy con algunas preguntas claves, creo yo, que son necesarias responder. eh, si lo que aspiramos es a que la tecnología como parte de una estrategia más amplia de inclusión, nos permita cerrar brechas de aprendizaje y enseñanza. Eh, Creo yo que la primera y sobre la que hablaron en gran medida todos ustedes es cómo diseñamos un enfoque pedagógico efectivo que utilice las oportunidades que nos brinda la tecnología para responder a las necesidades de poblaciones muy diversas en cuanto a sus discapacidades. Eh, pero no alcanza con eso. Aunque no lo plantearon abiertamente, quizás porque son muy diplomáticos todos ustedes, queda flotando la pregunta de cómo se financia estos esfuerzos. Pero Julia lo planteó un poco, pero creo que aquí hay un desafío importante que tenemos que reconocer y más importante que reconocer, tenemos que financiar. Eh, Tercer lugar, y creo que salió bien interesante en el caso de Uruguay, es cuáles son las estrategias para llegar a la población a escala, ¿no? Y Sofía lo planteó en términos de, ok, ¿cuánto de esto es simplemente que nos llamen y nos pidan? ¿Y cuánto es realmente tener la capacidad de identificar necesidades y llegar y promover la demanda? Lo primero es, si se quiere, más pasivo, más fácil, pero probablemente con mucho menos impacto cuantitativo. Y finalmente, que surgió también en varios casos, es el tema de la capacitación. Es decir, no alcanza con que diseñemos, generemos materiales, nuevos instrumentos, aplicativos, etcétera, en la medida que, en particular, los docentes, pero no solamente, sino todas las personas que hacen posible con quienes los alumnos o las personas que quieren aprender tienen que interactuar, en la medida que no estén capacitados y sepan cómo apoyarlos, cómo utilizar la tecnología, cómo compartir, etcétera, el impacto será limitado.
Me quedo también con el mensaje de que hay fuertes necesidades de coordinación. Lo plantearon varios de ustedes. Nicole planteaba cómo dentro de la propia Coursera tienen que coordinar entre distintos grupos. Creo que el tema de coordinación interna no es un tema menor, pero también la coordinación externa. Es decir, entre organizaciones públicas, privadas, sociedad civil, etcétera, escuelas, etcétera, etcétera. Hay mucho aquí por seguir aprendiendo. Nos alienta ver el interés, la demanda, el aprecio a estas oportunidades de compartir conocimiento, experiencias, aprendizajes y esperamos poder seguir haciéndolo a futuro. Creo que se abren también en la medida que las tecnologías también van cambiando, se abren nuevas puertas. Hoy día es inevitable pensar en las puertas y el potencial que puede generar la inteligencia artificial. Hubo un par de referencias que se hicieron al tema, pero quizás casi que merecería una sesión propia el ver este tema en particular. Así que yo con esto quiero llevar el encuentro de hoy a su final, agradecer muchísimo a los 4 panelistas, a los maravillosos intérpretes que nos ayudaron el día de hoy y a una audiencia muy, muy rica numéricamente, pero también en cuanto a los comentarios que hemos visto en el chat. Así que les recuerdo una vez más que el video va a estar disponible en la página nuestra y seguimos en contacto y en la medida que podamos facilitar estos intercambios y seguir haciéndolo a futuro, allí estaremos. Muchísimas gracias y un muy buen día para todos.